Un rinoceronte africano se encontró en territorio americano y pensó que podría demostrar fácilmente a los bóvidos locales quién mandaba en el barrio, pero la bestia de 3 toneladas no sabía con quién se estaba metiendo. A estos bisontes no les hace ninguna gracia semejante desfachatez y no van a mostrar miedo ante semejante oponente. Al contrario, uno de los bisontes, a pesar de pesar menos de 5 veces el peso del rinoceronte, salió a luchar y asestó un rápido y potente golpe en la cabeza del agresor. Conmocionado por este desaire, el rinoceronte entró inmediatamente en pánico y huyó despavorido. Así es como la combinación de fuerza y habilidad para farolear a tiempo puede salvar el día. Vas a ver otros casos en los que los bóvidos demostraron su poder. Los yaks son una especie de bóvidos que viven en las regiones montañosas de Asia. Estos animales no son más grandes, pero a veces son mucho más agresivos que otros toros. En este caso, el yak negro subestimó a su oponente. Normalmente, los yaks luchan entre sí de la forma típica de todos los animales con cuernos. Se enfrentan en un ataque frontal e intentan dominarse mutuamente. Un combate brutal pero generalmente inofensivo de fuerza bruta. El yak negro, en cambio, intentó lastimar el hocico de su oponente con golpes cortos de sus cuernos y golpearle los ojos. Gran error. El yak marrón escapó fácilmente del daño y no se asustó, sino que solo se enfadó por este comportamiento poco ético del agresor. La poderosa bestia utilizó la táctica del yak negro en su contra, entrando por el flanco y golpeando con tal fuerza que levantó del suelo a la bestia de pezuñas más grande. Luego, con un poderoso movimiento, lo giró sobre sus cuernos. El agresor se desplomó bajo los pies de su oponente. Esto sería una lección para el yak negro. Aquí 2 toros se pelearon y decidieron arreglar las cosas en pleno parqueadero. Parece una escena épica de una película de acción. El agresor cornudo que empezó la pelea pensó que podría tomar totalmente la iniciativa, pero subestimó al segundo toro. El segundo toro estaba preparado para un ataque repentino. Resistió el primer golpe y dio una respuesta tan poderosa que el agresor se arrepintió de su elección de oponente. El toro que se defendía contraatacó y tomó la iniciativa con poderosos golpes, echó hacia atrás al oponente y luego lo embistió. Poniendo todo su peso en el golpe, derribó al agresor y lo empotró literalmente contra las hileras de motos y patinetas estacionadas. La gente quedó conmocionada. Empezaron a separar a los animales. Afortunadamente, los toros se calmaron enseguida y no mostraron la menor agresividad hacia la gente. Los animales se dejaron parar, pero quién sabe, quizá la pelea continúe un poco más tarde en el parqueadero de coches de alta gama. Aunque los ciervos suelen ser animales bastante fuertes y grandes, obviamente son muy inferiores a los toros adultos en cuanto a peso y fuerza física bruta, así que es bastante difícil decir por qué este ciervo decidió atacar primero a un toro que estaba tranquilo. Observa exactamente cómo el ciervo se acerca al toro. El animal más pequeño se mueve lateralmente para evitar un choque frontal. El ciervo se da cuenta de que no puede recibir un golpe directo, así que intenta disimuladamente impedir que el toro acelere para atacar con fuerza. Incluso resulta gracioso, porque parece que el ciervo está bailando. Es muy posible que el ciervo solo quiera alejar al toro. ¿Para qué? Probablemente las hembras están observando la situación desde lejos y el herbívoro salvaje se está luciendo delante de ellas. Pues bien, el ciervo se ha equivocado de adversario. La diferencia de peso entre estos animales es casi 7 veces. Es como intentar echar a un oso pardo de tu patio trasero usando solo los puños. El toro enfurecido podría barrer al ciervo y luego echársele encima o golpearlo tumbado con sus cuernos hasta romperle el cuello y la columna vertebral. Afortunadamente para el ciervo, el toro se da cuenta de que el agresor no es una amenaza seria para él, por lo que reacciona con contención. Es como si el toro se sorprendiera por la insolencia del enemigo y no intentara atacar inmediatamente, como haría en caso de ataque de un depredador. En lugar de ello, el toro deja que el ciervo se acerque lo suficiente para que, al primer golpe, el animal más corpulento no tenga espacio para acelerar y maniobrar. Finalmente el ciervo da el primer golpe, y los animales chocan con sus cuernos. A primera vista, puede parecer que el ciervo tiene la ventaja de contar con un arma impresionante. En efecto, los cuernos ramificados son peligrosos por sus numerosas puntas afiladas y por el hecho de que cuando golpean no dejan a la víctima ninguna posibilidad de esquivar.
Pero subestimar al toro fue un gran error. Ni la extraña agresividad del ciervo ni su primer golpe le impresionaron. El toro recibe la embestida en sus propios cuernos. Comienza el enfrentamiento de cabezas, durante el cual ambos animales estudian al oponente, sus capacidades, puntos fuertes y débiles. Sorprendentemente, pero aquí el papel clave lo desempeña no solo la fuerza, sino también la atención, el sentido del equilibrio y la persistencia. Por eso, el ciervo más proactivo incluso empuja al toro al principio. ¿Quién sabe? Quizás se trate de solidaridad masculina. El toro pudo adivinar que el ciervo solo quería parecer el macho más cool del mundo delante de sus damas, pero no debería abusar de ello. Cuando el animal más grande se dio cuenta de que el ciervo no iba a echarse atrás, el toro tomó inmediatamente el control de la situación. Cansado de aguantar esta insolencia, quiere demostrarle al ciervo quién manda en el barrio. El toro echa al agresor y luego, sin sombra de duda ni miedo, le da la espalda. Por supuesto, el toro no se rinde. Es una demostración de fuerza y provocación, una escaramuza amistosa, una competición. Es bonito e incluso divertido. Pero si el ciervo se pasa de la raya y ataca al paciente toro por la retaguardia, este se dará la vuelta y pisoteará a la maleducada bestia hasta convertirla en polvo. Y el animal salvaje lo entiende. El ciervo no ataca al toro, sino que simplemente se calma y sigue a lo suyo. El rinoceronte es uno de los mamíferos terrestres más poderosos, peligrosos y pesados del planeta. Alcanza un peso de unas 3 toneladas. Bueno, los rinocerontes asiáticos pueden ser un poco más pequeños que los africanos, pero siguen siendo enormes e increíblemente fuertes ya de por sí debido a tales dimensiones. Además, su armadura texturizada y duradera les confiere una potencia de golpeo y una protección impresionantes. Una de las especies de toros asiáticos se llama gaur. Impresionan por su cuerpo macizo, armado con poderosos y largos cuernos, y poseen una musculatura espectacular y, lo que es más importante, eficaz, lo que los convierte en luchadores realmente poderosos y formidables, pero al mismo tiempo son más delgados que los búfalos africanos, por lo que están un poco perdidos frente al rinoceronte asiático, que se asemeja a un pequeño pero imparable tanque viviente. Este rinoceronte pensó que el gaur era una molestia que podía ser barrida del camino por un poderoso movimiento. Gran error. El gaur no solo tiene una fuerza tremenda, sino también un carácter fuerte que le permite aprovechar esa fuerza al máximo. Sus principales enemigos son los depredadores más formidables de Asia, como los tigres y los osos. No siempre es posible acabar la lucha a su favor, pero su valentía hace que cazarlo sea una aventura increíblemente peligrosa, incluso para el depredador más experimentado y feroz. Un rinoceronte, aunque sea 5 veces más macizo, más fuerte y esté protegido por una armadura natural, no le hace mucha impresión al gaur. Al mismo tiempo, el gaur sigue siendo consciente de que es inferior al agresor en términos de poder físico bruto, por lo que le da una respuesta feroz, pero al mismo tiempo muy meditada. Es interesante que como oponente el rinoceronte haya elegido a un joven gaur que aún no ha alcanzado el tamaño máximo de su especie, y por lo tanto la diferencia entre él y el rinoceronte es aún más llamativa, pero hay cosas en las que la bestia más maciza es inferior al toro. Es la agilidad, la velocidad de reacción y la altura a la cruz. Si el rinoceronte pudiera atrapar al gaur y atacar de frente, lo derribaría de un golpe aplastante, salvo que el toro no da a su oponente la oportunidad de llevar a cabo este plan. Por lo tanto, el toro toma astutamente la iniciativa en la lucha. Un instante antes de que la bestia mayor eche a correr para embestirle, el toro se abalanza sobre su oponente de forma brusca e inesperada. En realidad es un farol. El toro comprende tan bien como tú el peligro de un enfrentamiento violento con el rinoceronte, pero con un ataque relámpago quiere impedir que el enemigo se lance al ataque. Y funciona. El rinoceronte es más fuerte que el gaur. Pero ni él mismo lo sabe. Ve que el enorme enemigo se lanza a la batalla sin dudarlo, así que detiene el ataque y se pone a la defensiva. Y el gaur, cauteloso, finge fallar. Se da cuenta de que si golpea al rinoceronte tan fuerte como pueda, se rebelará. Así que deliberadamente se aparta en el último momento, o va más despacio o finge fallar.
Fíjate en que los movimientos del Gaur son cortos pero calculados e increíblemente precisos. Domina la situación aunque esté en peligro. Si deja que el rinoceronte tome la iniciativa, la bestia más corpulenta lo pisoteará. Si intenta golpearle, fracasará, y el rinoceronte se dará cuenta de que el luchador que tiene delante no es tan fuerte como cree. El Gaur tiene que mantener el equilibrio en el filo de la navaja, y lo consigue. Muchas veces esquiva los golpes del enemigo, pero contraataca de tal forma que apiña al rinoceronte y no se expone. Varias veces el Gaur se precipita en la lucha y solo en el último momento se mueve ligeramente hacia un lado para que el rinoceronte pueda creer que ha esquivado el golpe. Parece gracioso, pero la vida del toro depende de un farol eficaz, de su velocidad de reacción y de su habilidad. El Gaur mantiene la presión, persigue al rinoceronte, lo aleja de los suyos y demuestra verdadera lealtad a su especie. Tras hacerse con la iniciativa al principio del combate, toma plena posesión de ella y controla la situación. Los adversarios se enfrentan periódicamente e inclinan la cabeza antes de embestir. Pero el Gaur logró intimidar al rinoceronte, que cree tener enfrente a un monstruo superpoderoso, aunque en realidad es todo lo contrario. La determinación de la bestia mayor flaquea y se gira de lado a su oponente. El toro no penetrará tal armadura, pero finge golpear de todos modos, y todo para que el rinoceronte entre en pánico y huya. Como resultado, el plan funciona, y tras un largo y tenso enfrentamiento, la bestia más grande por fin se marcha. El rinoceronte ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado, y el toro, con su combinación de inteligencia, astucia, habilidad y velocidad, fue capaz de plantar cara a un oponente tan peligroso e imparable. Así que, como se puede ver, los Gaures pueden defenderse de forma impresionante, incluso cuando la ventaja múltiple en fuerza está del lado del oponente. Demuestran que la fuerza de carácter es un factor de victoria tan importante como la fuerza directa. Los búfalos querían darse un baño cuando, de repente, fueron atacados por un enorme cocodrilo adulto. El reptil depredador consiguió acercarse a los búfalos sin ser visto gracias a su camuflaje y a la gran cantidad de vegetación de la orilla. Solo el toro atacado por el reptil pudo percatarse del cocodrilo, pero sus hermanos no pudieron ver al enemigo sino hasta el final. El cocodrilo eligió el momento perfecto para lanzarse y agarró a uno de los búfalos por la pata con sus poderosas mandíbulas. La mordedura del cocodrilo es varias veces más fuerte que la de un león. El reptil puede dejar marcas en el metal con sus dientes. Es curioso que toda la fuerza de las mandíbulas está en los músculos que cierran la boca, mientras que los que la abren son débiles y es posible mantener cerrada la boca del cocodrilo con la presión de unos cuantos elásticos para el pelo. Es cierto que esta información no ayudará al búfalo, pero nos da la oportunidad de comprender lo terrible que es la mordedura de un depredador si los músculos de su mandíbula están tan desigualmente desarrollados. Pero la mordedura es solo una forma de capturar a la presa o herirla. Por lo general, un cocodrilo no puede matar con sus mandíbulas, al menos no a un adversario tan grande. Así que el depredador empezó a arrastrar al búfalo hasta el fondo. Allí, el monstruo de sangre fría podría simplemente ahogar al búfalo mucho más corpulento que él. Esta táctica parecía ganadora dadas las circunstancias. Lo repentino del ataque y su eficacia deberían haber aturdido simplemente al búfalo, permitiendo al cocodrilo derribar a la víctima. Y en el agua, luchar contra un reptil no suele ser una opción para nadie. Pero el cocodrilo simplemente no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Este búfalo se convirtió en el oponente más peligroso que este reptil había conocido. Para empezar, el búfalo herido apoyó las patas en el fondo y no se dejó ahogar. Era tan valiente y estaba tan desesperado que inmediatamente tomó el control de la situación. Al frustrar el intento del cocodrilo de arrastrarlo a las profundidades, el búfalo utilizó su ventaja de peso como argumento definitivo. Hace un momento, el depredador era un monstruo temible y aquí ya colgaba impotente de la pata del búfalo. La mordedura del cocodrilo puede ser fuerte, pero en términos de lucha, su fuerza no puede ni siquiera acercarse a la del búfalo. La bestia con pezuñas llegó desde las aguas poco profundas hasta la orilla sin hacer más esfuerzo del que habría hecho de no ser porque un cocodrilo colgaba de su pata como un cachorro. Probablemente el cocodrilo aún no se había dado cuenta de la situación y esperaba ganar.
Pensó que sería capaz de herir al búfalo lo suficiente como para dejarlo exhausto y entonces podría retomar la iniciativa atrayendo al herbívoro de vuelta a las profundidades. Fue un error fatal. Si el reptil hubiera soltado al búfalo y vuelto al agua, habría permanecido entero y vivo. En cambio, el cocodrilo decidió continuar la lucha. Bueno, fue culpa suya, aunque ni una manada de leones ni una de hienas querrían meterse con un depredador tan duro. Los dientes del cocodrilo no impresionaron mucho a los búfalos. Estaban furiosos y se abalanzaron sobre el enemigo que osaba atacar y morder a uno de ellos. Fue una auténtica paliza. El búfalo que sufrió el ataque no temía en absoluto al depredador y más bien actuó con resentimiento ante su insolencia. ¿Cómo se atrevía este lagarto sobrecrecido a atacar a una bestia tan poderosa? El búfalo se dio la vuelta y golpeó al reptil con sus cuernos con una fuerza tan terrible que el cocodrilo fue empotrado al suelo. Esto no fue más que el comienzo, pues de este modo el búfalo se liberó del agarre. El reptil ya había sido arrastrado a tierra sin gran esfuerzo y ahora estaba rodeado y no sería liberado con vida. El búfalo, que había sobrevivido al ataque del depredador, no estaba solo. Su hermano se unió a la paliza al enemigo, cortando primero las vías de escape del reptil. Rodearon al depredador y se pusieron a trabajar con sus pezuñas y cuernos. Los búfalos son conocidos por su apoyo mutuo y su solidaridad. No solo responden al ataque de un depredador con un golpe, sino que también se defienden unos a otros, como en este caso. Cada enorme bestia alcanzaba un peso de media tonelada. Juntas empezaron a pisotear al cocodrilo como si fuera un tapete, y entonces entró en juego todo el arsenal de los enfurecidos herbívoros. Levantaron al reptil sobre sus cuernos, lo embistieron, lo golpearon una y otra vez como poniéndose a prueba a sí mismos o probando la coraza del reptil. Spoiler: las defensas del cocodrilo fallaron desde el principio. Su piel estaba intacta, pero sus órganos internos estaban gravemente dañados. Los búfalos aplastaron los huesos del enemigo, rompiendo costillas y columna vertebral. La determinación y brutalidad de estos herbívoros es impresionante, ¿verdad? Esta masacre parece épica e incluso cruel, pero realmente no se puede culpar a los búfalos. Al matar a un cocodrilo, están haciendo que este cuerpo de agua sea más seguro para sus parientes en el futuro. Si hay otros cocodrilos por ahí, es una lección aterradora pero importante para ellos. La gran mayoría de los leones tiene el pelaje de color arena o tonos similares de amarillo y dorado. La coloración de las distintas subespecies puede variar ligeramente según las condiciones del hábitat, pero aún así no se encuentran leones completamente negros como los leopardos negros o los jaguares en estado salvaje, pero a veces nacen leones blancos, y no se trata de albinos, sino precisamente de un bajo contenido en melanina. Puede parecer que, dado el color blanco del león, le resulta mucho más difícil camuflarse de lo habitual, pero no es así. Destaca sobre el fondo de vegetación. En África hay uno de los pocos supervivientes de leones blancos en libertad. Ha demostrado suficiente fuerza, habilidad como cazador y luchador para vivir hasta la edad adulta, convertirse en el líder de la manada y en su principal defensor. Los investigadores le apodaron Casper, y como león macho, su papel consistía principalmente en defender a la manada de otros depredadores como las hienas. Un león macho no tiene que cazar, pero al parecer decidió recordar su juventud cuando vagaba por la sabana con sus hermanos y cazaba hasta conquistar su propia manada, o simplemente se sintió tentado por el búfalo que tan descuidadamente se había acercado a distancia de ataque. Su exceso de confianza es comprensible. Una coloración inusual impide a los leones camuflarse y mucho menos esconderse de sus propios enemigos. Si el león blanco sobrevivió y se hizo adulto, significa que es un luchador extraordinario, que en su juventud pudo enfrentarse a una manada de hienas y ahora es capaz de salir sin cobertura a luchar contra otros leones y tener muchas posibilidades de ganar la batalla más brutal. ¿Pueden realmente los miserables búfalos luchar contra un depredador tan formidable y experimentado? Resultó que sí pueden. Es más, estas bestias con pezuñas asustaron a Casper más que cualquier otro enemigo con colmillos que hubiera encontrado antes. El león lamentó no haber huido inmediatamente al ver a los búfalos, sino haber decidido tenderles una especie de emboscada. Casper no estaba solo, sino con una leona. Juntos, una pareja de depredadores adultos es una amenaza incluso para un hipopótamo, pero contra toda una manada de búfalos adultos no pueden hacerles frente. El numeroso clan de búfalos se percató de las panteras con antelación, así que en lugar de dispersarse, al contrario, vinieron a conocerse mejor. Sin el efecto sorpresa que puede hacer huir a los búfalos durante al menos unos minutos, los leones estaban atrapados. Estaba claro que se habían sobreestimado a sí mismos y a su formidable reputación. Los búfalos actuaron de forma precisa y calculada. Decidieron dar una lección a los depredadores.
Si los leones se acercaban lo suficiente, los búfalos simplemente les harían polvo, sin importarles los riesgos. Los búfalos toros no temen las peleas. Afortunadamente, las panteras utilizaron el árbol que crecía de forma extraña como cobertura. Como cualquier gato, los leones poseen garras que se retraen y por tanto permanecen siempre afiladas. Esto, combinado con agilidad, flexibilidad y gracia, les permite trepar a los árboles, pero solo a una edad temprana. Un león adulto que pese alrededor de 1/4 de tonelada no puede trepar a gran altura. Así que Casper tuvo suerte de que este árbol tuviera un tronco casi horizontal y, sin embargo, lo suficientemente alto. El león entró en pánico, pero trepó lo más alto posible, acabando por encima de las cabezas de los búfalos. Los herbívoros se reunieron bajo el árbol y decidieron demostrar a los leones quién mandaba. Los búfalos avanzaban en una oleada vivaz sin dejar a los leones ninguna posibilidad de intimidarse. Los búfalos empezaron a burlarse de los depredadores, mostrando sus cuernos e intentando alcanzar al león y a la leona. Si los búfalos alcanzaban a los depredadores, simplemente podrían derribarlos del árbol, tras lo cual los masacrarían inmediatamente. Los herbívoros conocían su ventaja y supieron aprovecharla a la perfección. Casper y su leona lucharon consiguiendo mantener el equilibrio y no caer directamente sobre las armas de sus enemigos, pero para ellos será una lección que recordarán durante mucho tiempo. Es mejor no meterse con búfalos tan intrépidos y fuertes. ¿Cuál de los casos en los que los bóvidos mostraron su poder te gustó más? Responde en los comentarios y suscríbete a nuestro canal, así nos veremos más a menudo.